dos países vecinos separados, pero también unidos por una reducida extensión de agua, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, los únicos cuyas orillas están bañadas por ambos mares. Esta vecindad ha entrelazado su historia y su cultura, al punto de haber estado ambos varias veces a lo largo del tiempo bajo la misma influencia externa e incluso bajo un mismo gobierno. Desde la más remota antigüedad, los intercambios humanos y materiales han sido la tónica que ha regido el devenir de ambos lados del estrecho de Gibraltar, cuyas orillas son visibles en los días claros desde el otro lado. También fueron las tierras donde acababa el mundo antiguo, desde el cual se asomaba a lo maravilloso y a lo desconocido. A lo largo de distintos periodos, desde la prehistoria hasta los inicios de la Edad Moderna, esta exposición recorre una relación única, forjada por la vecindad y, en algunas ocasiones, también por las dificultades de comunicación entre ambas riberas. En la península ibérica, los conquistadores musulmanes no imitaron la moneda local, sino que eligieron la tipología de las emisiones latino-bizantinas en oro de Ifriqiya, norte de África. La arabización de la moneda hispano-musulmana se inició tras la reforma monetaria omeya, que fijó las características comunes del numerario en oro y plata, que circulaba por todo el califato. En el año 929 después de Cristo, Aterramán III se proclama califa. Este cambio político se refleja en la reaparición de las emisiones en oro tras una ausencia de casi 2 siglos. El contenido de las leyendas en vello cúfico florido incluye desde ahora por primera vez en Al-Ándalus el nombre y títulos dinásticos y honoríficos del gobernante en las monedas. La última pieza, un dirán emitido a nombre de Isán II por el Amir al-Mansur, al-Manzor, probablemente acuñado por alguna tribu norteafricana aliada del califato cordobés, es producto de los constantes intentos andalusíes por extender su dominio sobre el Magreb, lo que se refleja en la emisión de monedas en Sabta, Ceuta, Fez, Nakur e incluso Sidilmaya y Safacus, Sfax, Túnez. Poco después, la sustitución del califato omeya de Damasco por el califato abasí, con capital en Bagdad, traería a la península a los últimos vástagos de la dinastía derrocada, que crearían un estado independiente y con el tiempo un califato propio con sede en Córdoba, que expandiría su influencia por tierras de Marruecos. Posteriormente, desaparecido el califato cordobés, serían sucesivas dinastías africanas las que intervendrían en los asuntos peninsulares y en la lucha contra los reinos cristianos del norte de la misma, hasta que a finales del siglo XIV estos conquistaron Granada, el último reino musulmán de Al-Ándalus, marcando un momento de desconexión entre ambas orillas del estrecho. Durante 8 siglos, la influencia islámica se dejó sentir en la península, transmitiendo todo un legado cultural y patrimonial que aún permanece en muchas regiones de la misma. Las columnas de Hércules fueron un elemento legendario de origen mitológico, referido en la antigüedad a los promontorios que flanquean el estrecho de Gibraltar. Era el límite del mundo conocido por los griegos hasta que, según el historiador griego Heródoto, lo atravesó en torno al siglo VII a.C. La columna norte, antiguo Calpe, es identificada con el Peñón de Gibraltar. La identidad de la columna sur, antiguamente Ávila, ha sido disputada a través de la historia, siendo los dos candidatos más probables el Monte Hacho en Ceuta, España, y el Monte Musa en Marruecos. Cuentan algunos textos que Hércules, en la realización de su 10º trabajo,
Al llegar a este punto, colocó las dos columnas en estos dos lugares. La moneda de los imperios medievales de Marruecos mantuvo un elevado prestigio, derivado en parte de la abundancia relativa de acuñaciones en oro, como consecuencia de su intensa actividad comercial y del acceso a las áreas de aprovisionamiento de este metal a través del control de las rutas caravaneras transsaharianas. Por otra parte, se trata de monedas totalmente epigráficas, en las que se identifica a la autoridad emisora, pero no siempre la fecha de su acuñación. Especialmente llamativa resulta la moneda del período almohade, por las características formas cuadradas de sus acuñaciones en plata. De su influencia y prestigio da cuenta el que la moneda de los reinos cristianos de la península ibérica mantuviese su metrología en la emisión de monedas de oro hasta el final del siglo XV, ya durante el reinado de los reyes católicos. Presenta a la exposición un conjunto de 335 piezas, prestadas la mitad de ellas por diferentes instituciones marroquíes, pertenecientes a la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos, en concreto de los museos de Rabat, Fez y Tetuán, y la otra mitad al Museo Arqueológico Nacional, MAN, así como una pieza estelar, procedente de las colecciones del Museo del Prado. Se brinda al visitante una oportunidad sin parangón para contemplar en España las obras capitales del patrimonio arqueológico de Marruecos, que muy pocas veces han salido de su territorio y nunca antes lo habían hecho con destino a nuestro país. La época medieval es particularmente fecunda en la historia de Marruecos, tanto desde el punto de vista intelectual como artístico. Los logros arquitectónicos y las obras de esta época suscitaron la admiración de los viajeros desde el siglo XIX. Están siempre en el centro de la vida cotidiana de los marroquíes. Con la fundación de las grandes ciudades capitales de Marruecos, como Fez, Marrakech o Rabat, se desarrolla un arte refinado. Las dinastías sucesivas han sobresalido en el embellecimiento de los edificios, jalonados de obras maestras expuestas actualmente en los museos. Se trata de un periodo de florecimiento cultural y científico, que han tenido efectos innegables en el Renacimiento europeo, a través de la herencia filosófica transmitida por grandes estudiosos, como Ibn Rushd y otros. El Marruecos medieval fue un creador de imperios y una potencia considerable en los acontecimientos de la época. La situación geográfica del país lo convierte en un mosaico histórico y cultural. Cada dinastía ha dejado huellas materiales e inmateriales notables, maravillas artísticas que declaran un desarrollo civilizador intrínseco. Mejor aún se trata del reflejo del ingenio de una sociedad marroquí, con diversos componentes e influencias humanas. Las realizaciones en la decoración arquitectónica, el textil, la cerámica, la producción de libros y manuscritos o la caligrafía presentan, entre otras, una clave para la comprensión del Marruecos contemporáneo. El último reino musulmán de la península ibérica desapareció en 1492, el mismo año en que fue descubierta América. Apenas unos años después se produjo en una España unificada el cambio dinástico, que llevó al trono a la dinastía de los Habsburgo, con una amplia implicación en los asuntos centroeuropeos, donde tenían su solar y donde detentaban la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico. Los intereses del nuevo rey Carlos I, pronto emperador como Carlos V,
y la incidencia de la Reforma protestante les llevaron a prestar cada vez más atención a otros frentes, tanto en Europa como en la colonización del recién descubierto continente americano. La expulsión hacia Marruecos y el norte de África de buena parte de la población que no se convirtió al cristianismo o que, como los judíos, se consideraba peligrosa, supuso también un freno a las relaciones entre ambos lados del estrecho, que sólo sería retomada sobre nuevas bases mucho después. La realización de obras manuscritas alcanzó un gran desarrollo en el mundo islámico medieval y, en particular, en Marruecos, como parte del desarrollo religioso, científico y artístico de esta época. Además, la norma de no utilizar representaciones figuradas hizo que el arte de la caligrafía alcanzase un desarrollo incomparable, que trascendió las obras sobre papel o pergamino para invadir paramentos y decoraciones sobre todo tipo de objetos. Sobresale entre todas las obras la realización de numerosas ediciones del libro sagrado, el Corán, en muchos casos bellamente iluminadas y encuadernadas, sobre todo en el período meriní. No obstante, múltiples textos y documentos de carácter científico, histórico o literario, e incluso documentos privados, recibieron un tratamiento decorativo más allá de su funcionalidad concreta. Debemos destacar también los trabajos de encuadernación y de contenedores específicos para estas obras. Las obras supervivientes de esta época están entre los más valiosos tesoros que nos ha legado la cultura medieval marroquí. El desarrollo científico en el mundo islámico constituye una de las características más destacadas durante la época medieval, por un lado como transmisores de la cultura clásica, cuyos conocimientos tradujeron y adaptaron, por otro lado como creadores y desarrolladores en diversos campos, entre los que destacan la astronomía y su aplicación a la navegación. Así mejoraron el astrolabio procedente del mundo clásico o crearon el cuadrante. También se produjo un fuerte desarrollo en las ciencias aplicadas, tanto en aspectos de la vida cotidiana como en relación con las necesidades religiosas. En relación con estas últimas puede situarse la construcción de los relojes hidráulicos. Fue precisamente a través del contacto directo entre la cultura islámica y la cristiana en la península ibérica que mucha de esa información se filtraría hacia Europa, preparando el terreno para la eclosión del Renacimiento. Aunque el recorrido cronológico de la exposición finaliza a inicios de la Edad Moderna, las relaciones entre España y Marruecos han continuado existiendo en diferentes ámbitos, apoyadas en ese pasado de interrelaciones profundas. En los últimos 30 años son numerosos los proyectos arqueológicos liderados por equipos conjuntos de ambos países, así como por la sección en España del Instituto Arqueológico Alemán. Estos proyectos, muchos de ellos aún en curso, permiten rescatar esas relaciones milenarias y poner en valor un patrimonio cultural desconocido o redescubierto. A través de textos, imágenes y vídeos, el público podrá adentrarse en los procesos y resultados de estos proyectos de excavación, prospección y análisis.